El sol de la tarde se filtraba a través de las pequeñas ventanas ovaladas mientras los pasajeros subían al avión justo cuando Thomas Chen se acomodaba en su asiento de primera clase con un silencioso suspiro de alivio. El cuero se sentía fresco contra su espalda mientras se aflojaba un poco la corbata. Después de una larga y agotadora semana de casos de alto perfil en Washington, D.C., todo lo que quería era un tranquilo vuelo de regreso a casa. Como uno de los jueces más recientes nombrados para la Corte Suprema, el hombre de 52 años todavía se estaba acostumbrando a la apretada agenda y a toda la atención que conllevaba el trabajo. Solo 3 horas más, pensó para sí mismo. Entonces podré ver a mis hijos y finalmente descansar un poco. Colocó cuidadosamente su desgastado maletín de cuero a sus pies. Dentro había documentos importantes de un caso que cambiaría muchas vidas en todo el país. Necesitaba mantenerlos cerca de él. Otros pasajeros de primera clase hacían lo mismo, colocando bolsas debajo de los asientos, pidiendo bebidas antes del despegue y preparándose para el viaje. Un hombre de negocios al otro lado del pasillo tenía una bolsa para computadora portátil a sus pies. Una mujer 2 filas más adelante tenía su bolso de diseñador metido a su lado. Se ensacó sus gafas de leer y un informe legal. Necesitaba repasar antes de la sesión del lunes. El avión estaba casi listo para despegar cuando una azafata con una coleta apretada y una sonrisa aún más apretada se acercó a su fila. Su etiqueta decía Valerie. A diferencia de su saludo amistoso a los demás pasajeros, su rostro cambió al llegar a Chen. Señor, tiene que poner ese maletín en el compartimento superior ahora mismo, dijo. Su voz era más aguda de lo necesario. Chen levantó la vista de sus papeles un poco confundido. Señaló cortésmente a los otros pasajeros con artículos similares a sus pies. Lo siento, pero he notado que otros han guardado sus artículos personales aquí abajo. ¿Hay alguna razón específica? El mío tiene que subir. La cara de Valerie se puso un poco más roja. Esos son artículos personales pequeños. Su maleta es demasiado grande. Entiendo su preocupación. Chen respondió con calma. Pero esto contiene documentos confidenciales de la Corte Suprema de los que soy responsable. Preferiría guardarlos donde pueda verlos. Algo en la expresión de Valerie cambió. Sus ojos se entrecerraron ligeramente y su postura se tensó aún más. No me importa quién te creas que eres, espetó tan fuerte que la gente de las filas cercanas se giró a mirar. Tienes que seguir las reglas como todos los demás en este avión. Un silencio incómodo se apoderó de la cabina de primera clase. Chen notó que algunos pasajeros intercambiaban miradas. Una mujer mayor al otro lado del pasillo arqueó las cejas en un gesto de sorpresa. Sorpresa, entiendo que las reglas son importantes, dijo Chen en voz baja, manteniendo la compostura. Quizás podríamos hablar con el asistente de vuelo principal sobre una solución. En lugar de responder, Valerie extendió la mano hacia el maletín. Al hacerlo, golpeó o más bien empujó el hombro de Chen con tanta fuerza que sus gafas de leer se le resbalaron por la nariz. Esto tiene que subirse ya, dijo, alzando aún más la voz. Algunos pasajeros se quedaron sin aliento. El hombre de negocios al otro lado del pasillo había dejado de fingir que miraba su teléfono y ahora observaba la escena abiertamente. Chen, suave pero firmemente, colocó la mano sobre su maletín. Por favor, no toque mis pertenencias, dijo con la voz aún serena, pero con la firmeza que le venía de años en los tribunales. Me gustaría saber su nombre y número de empleado, por favor. Valerie se enderezó de inmediato como si la hubieran quemado. Por primera vez. En ese momento, un destello de incertidumbre cruzó su rostro. ¿Por qué necesitarías eso?, preguntó, con voz aún defensiva, pero un poco menos segura. Me gustaría hablar de esta situación con atención al cliente. Chen respondió, buscando su teléfono en el bolsillo de su chaqueta. Creo que ha habido un malentendido sobre la política de equipaje de mano. Un auxiliar de vuelo mayor, unas filas más allá, notó la conmoción y comenzó a caminar hacia ellos con preocupación en su rostro. Pero antes de llegar a ellos,
Valerie dio un paso atrás. Bien, guarde su equipaje ahí. No vale la pena, murmuró lo suficientemente alto para que Chen la oyera, y luego más alto mientras se daba la vuelta. Algunas personas creen que están por encima de las reglas solo por ser quienes son. Mientras se marchaba furiosa hacia la cocina, Chen notó que varios pasajeros seguían observando. Un señor mayor al otro lado del pasillo se inclinó ligeramente. Eso fue completamente innecesario, susurró. Nunca había visto nada igual en esta aerolínea. Chen asintió levemente, pero no respondió. Había sufrido un trato injusto antes, aunque nunca lo esperó en primera clase en una aerolínea importante. Respiró hondo y miró su teléfono. No quería montar una escena. Nunca lo hacía. Pero después de años trabajando en el sector jurídico, sabía que dejar pasar el mal comportamiento sin control solo permitía que continuara. Tomó nota cuidadosamente del número de vuelo y del nombre de Valerie de su placa. Luego, mientras los demás pasajeros volvían a sus rutinas previas al vuelo, abrió sus contactos y se desplazó hasta un número. Algunos pasajeros habituales tendrían la línea directa con la oficina de atención al cliente de la aerolínea. Miró hacia la parte delantera del avión, donde Valerie se quejaba en voz alta. Compañeros de trabajo haciendo gestos hacia su asiento. La azafata mayor intentaba calmarla, con aspecto cada vez más preocupado. Chen esperó a que la mayoría de las miradas se apartaran de él. Cuando llegó el momento adecuado, se levantó con calma y caminó hacia el baño en la parte delantera de la cabina de primera clase, con el teléfono en la mano. Tenía una llamada que hacer antes del despegue y presentía que cambiaría el curso del viaje de todos hoy. Dentro del pequeño baño del avión, justo cuando Chen se tomaba un momento para recomponerse. La luz fluorescente zumbaba suavemente sobre su cabeza mientras miraba su reflejo en el espejo. Se ajustó la corbata y respiró hondo. En sus 30 años de práctica legal y 2 años en la Corte Suprema, había aprendido que perder la calma nunca resolvía nada. Mantén la calma, cíñete a los hechos, se susurró a sí mismo. Sacó su teléfono y marcó un número que no era la línea de atención al cliente habitual que la mayoría de los pasajeros usarían, sino una línea directa a la oficina ejecutiva de la aerolínea. Era un contacto que le habían dado después de unirse a la corte, aunque nunca había tenido motivos para usarlo hasta ahora. Después de 3 timbres, una mujer respondió: relaciones con el cliente. Les habla Linda. Hola Linda, dijo Chen en voz baja. Estoy en el vuelo 372 a Chicago y necesito reportar una situación preocupante con un miembro de la tripulación. Su voz era mesurada. No alzó la voz ni usó lenguaje dramático. Simplemente explicó lo sucedido, como la azafata lo había señalado, lo había empujado y le había hablado irrespetuosamente, ignorando el mismo comportamiento de otros pasajeros. Eso suena muy preocupante, respondió Linda. ¿Podría darme su nombre para nuestro informe? Chen hizo una pausa por un segundo. Mi nombre es Thomas Chen. ¿Y tiene un número de viajero frecuente con nosotros? Señor Chen. Sí, pero eso no es relevante para mi queja. Creo que este es un asunto que requiere atención inmediata. Hubo un breve silencio al otro lado. Señor Chen. Disculpe, pero para nuestros registros, el juez Thomas Chen finalmente dijo, no por orgullo, sino por necesidad. Actualmente estoy sirviendo en la Corte Suprema de los Estados Unidos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Chen casi podía oír los pensamientos de Linda corriendo por el teléfono. El juez Chen. La voz de Linda había cambiado por completo. Lo siento mucho. Sobre esta experiencia. Esto es completamente inaceptable. Si pudiera esperar un momento, necesito comunicarme con mi supervisor inmediatamente. Mientras estaba en espera, Chen pudo escuchar voces urgentes de fondo. Después de menos de un minuto, una nueva voz se escuchó en la línea. Juez Chen, soy Robert Powell, vicepresidente de Experiencia del Cliente. No puedo expresar lo profundamente preocupado que estoy al enterarme de este incidente.
Le aseguro que nos tomamos este asunto muy en serio. Chen asintió, aunque Powell no podía verlo. Agradezco que el señor Powell. Para ser claro, no busco un trato especial. Estaría igual de preocupado si presenciara este comportamiento dirigido a cualquier pasajero. Por supuesto, su señoría. Tenga la seguridad de que abordaremos esto de inmediato. La seguridad y la dignidad de todos nuestros pasajeros es nuestra prioridad. Chen explicó que no estaba tratando de causar problemas a nadie. Solo quiero asegurarme de que esto no le suceda a alguien más que podría no tener los recursos o la confianza para hablar. Lo entiendo completamente. Powell respondió. ¿Le importaría si lo pongo en espera brevemente mientras me comunico con la tripulación de vuelo? Para nada. De vuelta en la cabina principal, Valerie todavía estaba furiosa mientras acomodaba los vasos en su carrito de servicio. ¿Puedes creer a ese tipo? Ella le susurró con dureza a su colega. Ray pensaba que las reglas no se le aplicaban solo porque llevaba un traje caro. Ray, una azafata con 20 años de experiencia, parecía incómoda. Quizás deberías tomarte un minuto para calmarte. Val, ¿qué pasó exactamente? Se negó a poner su maleta de gran tamaño en el compartimento superior. Afirmó que contenía documentos importantes o algo así. Ella imitó las comillas con los dedos, como si no hubiera oído eso antes. Ray frunció el ceño ligeramente. ¿Su maleta era realmente demasiado grande? La primera clase tiene bastantes generosos espacios debajo del asiento. Valerie dudó. Bueno, no era pequeña, pero ese no es el punto. Se trata de seguir instrucciones. Su conversación fue interrumpida por el timbre del teléfono de la cabina. El azafato principal, Hiro, contestó. Su expresión cambió rápidamente mientras escuchaba a quienquiera que estuviera al otro lado. Miró a Valerie y luego se alejó rápidamente. Sí, señor, lo entiendo. Sí, es parte de la tripulación de hoy. El rostro de Hiro se ponía más serio con cada segundo que pasaba. Ya veo. Sí, nos encargaremos de ello inmediatamente. Cuando colgó, su rostro usualmente amigable era preocupado. Val, ese era el capitán. Acaba de recibir una llamada de la sede corporativa. El rostro de Valerie palideció ligeramente. ¿Qué hay de un pasajero en 3A? El que tuviste. El desacuerdo con Hiro eligió sus palabras con cuidado. ¿Sabes quién es ese pasajero? Valerie puso los ojos en blanco. Un tipo que se cree demasiado importante para seguir las reglas. Hiro bajó la voz. Ese es el juez Thomas Chen de la Corte Suprema de los Estados Unidos. El color desapareció. La cara de Valerie, ¿qué? No dijo nada. Sobre ser juez, ¿por qué tendría que hacerlo? Preguntó en voz baja. Valerie se hundió en un asiento plegable. Oh, Dios mío, puede que sí. Creo que lo empujé un poco. Los ojos de Hiro se abrieron. ¿Tú qué? No fue a propósito. Solo intentaba alcanzar su bolso y él estaba en el camino. Y su voz se fue apagando a medida que la realidad de la situación comenzaba a asimilarse. Mientras tanto, Chen había regresado a su asiento. Guardó su teléfono en el bolsillo y sacó el informe legal, que había planeado revisar. Para cualquiera que lo viera, parecía completamente tranquilo como si nada hubiera sucedido. Pero él notó cómo los miembros de la tripulación ahora se apiñaban cerca de la cocina hablando con urgencia y de vez en cuando mirando en su dirección. Un hombre de negocios al otro lado del pasillo se inclinó ligeramente. ¿Todo bien? Ese auxiliar de vuelo estaba completamente fuera de lugar. Chen esbozó una pequeña sonrisa cortés. Gracias por su preocupación. Creo que la situación se está abordando. El avión terminó de embarcar y las puertas se cerraron. La demostración de seguridad comenzó, aunque Chen se dio cuenta de que Valerie ya no formaba parte de ella. Otro vuelo, la azafata había tomado su lugar. Mientras el avión comenzaba a alejarse de la puerta, Chen volvió a leer sus periódicos. No intentaba que despidieran a nadie.
Solo quería ser tratado con el mismo respeto que a todos los demás pasajeros. ¿Era demasiado pedir? Justo cuando el avión llegó a la pista, la voz del capitán llegó por el intercomunicador con un tono ligeramente tenso. Damas y caballeros, les habla su capitán. Disculpen las molestias, pero debido a un problema operativo, necesitamos regresar a la puerta. Por favor, permanezcan sentados con los cinturones de seguridad abrochados. Les proporcionaremos más información tan pronto como podamos. Una ola de gemidos y desmayos recorrió la cabina. Chen miró por la ventana mientras el avión giraba lentamente de regreso a la terminal que acababan de dejar. No había pedido este retraso. Simplemente quería ser tratado con justicia. Ahora no podía evitar preguntarse qué sucedería después. El avión regresó lentamente a la terminal, con los motores zumbando silenciosamente. Los pasajeros del interior intercambiaron miradas confusas y miraron sus relojes. Un bebé comenzó a llorar en algún lugar de la parte trasera y un adolescente gimió. El juez Chen se quedó completamente quieto, hablando en voz alta sobre perder una conexión. Sus papeles legales estaban cuidadosamente extendidos en la bandeja frente a él. Aunque sus ojos estaban puestos en los documentos, su mente estaba en otra parte. No había querido causar una escena ni retrasar el vuelo. Simplemente quería ser tratado con respeto básico. El hombre de negocios al otro lado del pasillo se inclinó de nuevo. ¿Alguna idea de lo que está pasando?, preguntó asintiendo hacia la parte delantera del avión donde la tripulación estaba apiñada en una conversación urgente. Chen se encogió de hombros levemente. Supongo que lo averiguaremos pronto. Cerca de la cocina la situación era tensa. Hiro, la azafata principal, estaba hablando por teléfono con el capitán mientras Rei intentaba calmar a Valerie. Esto es ridículo. Valerie susurró su voz temblando ligeramente. Estamos retrasando todo el vuelo porque un VIP se sintió herido. Rei le puso una mano en el hombro. Val, esto no se trata de herir sentimientos. Pones las manos sobre un pasajero. Eso es un problema serio, no importa quién sea. No fue así. Apenas lo toqué. Hiro colgó el teléfono. Su expresión era sombría. Era el capitán. La empresa nos ha ordenado regresar a la puerta. Están enviando representantes para recibir al avión. La cara de Valerie palideció. ¿Qué significa eso? ¿Me están despidiendo? No lo sé. Hiro dijo honestamente. Pero esto es más grande que una simple queja de un cliente. El pasajero al que confrontaste no es un juez cualquiera. Es uno de los 9 jueces de la Corte Suprema. La empresa se está tomando esto muy en serio. Pero yo no sabía quién era. Valerie protestó, alzando ligeramente la voz antes de que Ri la silenciara con un gesto hacia la cabina. Ese es exactamente el punto. Rei dijo en voz baja. No deberías tratar a ningún pasajero de esa manera, sin importar quién sea. El avión finalmente llegó a la puerta. La señal del cinturón de seguridad sonó, pero antes de que nadie pudiera soportarlo, la voz del capitán volvió a sonar por el intercomunicador. Damas y caballeros, nos disculpamos por la demora. Hemos regresado a la puerta para abordar un problema operativo. Les pedimos que, por favor, permanezcan en sus asientos con los cinturones de seguridad desabrochados. Esto no debería tomar mucho tiempo. Los murmullos recorrieron la cabina mientras la gente especulaba sobre problemas mecánicos o climáticos. Algunos sacaron sus teléfonos para verificar las aplicaciones de estado del vuelo o enviar mensajes de texto a sus familiares sobre el retraso. Los minutos pasaban. Chen continuó revisando sus papeles como si nada inusual estuviera sucediendo. Había hecho lo que tenía que hacer al informar del incidente. Lo que sea que haya sucedido después estaba en manos de la aerolínea. Finalmente, la puerta principal de la cabina se abrió con un distintivo silbido. En lugar del personal de tierra habitual, 3 personas con trajes de negocios abordaron el avión. Una mujer alta, con cabello corto y gris encabezaba el grupo, flanqueada por un hombre más joven que llevaba una tableta y otra mujer con expresión seria.
La mujer de cabello gris habló brevemente con el capitán que había salido de la cabina. Ambos miraron. Asia. Chen se dirigió entonces a la cocina donde estaban reunidos los auxiliares de vuelo. El capitán asintió y regresó a la cabina mientras los 3 oficiales de la suite se dirigían hacia los auxiliares de vuelo. Los pasajeros estiraron el cuello para ver qué estaba sucediendo. La conversación en voz baja en la parte delantera del avión era lo suficientemente silenciosa como para que nadie pudiera entender las palabras, pero todos pudieron ver el rostro de Valerie desmoronarse mientras la mujer de cabello gris le hablaba. Las lágrimas brotaron de los ojos de Valerie mientras asentía rígidamente. Tomó su pequeño bolso personal de un compartimento, y sin mirar a nadie, siguió al hombre más joven fuera del avión. Toda la cabina quedó en silencio mientras la veían irse. Algunos pasajeros parecían confundidos, otros curiosos y algunos parecieron entender exactamente lo que estaba sucediendo. La mujer de cabello gris se acercó entonces al asiento de Chen, deteniéndose a una distancia respetuosa. Jueza Chen, dijo en voz baja pero sin susurrar. Soy Patricia Lee, vicepresidenta senior de servicios a bordo. En nombre de la aerolínea, quiero disculparme personalmente por el trato que recibió hoy. Está muy por debajo de nuestros estándares y el respeto que usted y cada pasajero merecen. Chen asintió cortésmente. Gracias, señora Lee. Agradezco su pronta respuesta a la situación. ¿Hay algo que podamos hacer para que el resto de su viaje sea más cómodo? No, gracias. Solo quiero volver a casa con mi familia. La señora Lee asintió. Por supuesto. Hemos organizado que una de nuestras tripulaciones más experimentadas se haga cargo de este vuelo. Debería estar de camino en solo unos minutos. Hizo una pausa y añadió, de nuevo, nos disculpamos sinceramente por este incidente. Mientras se alejaba, Chen sintió miradas sobre él desde todas direcciones. El hombre de negocios al otro lado del pasillo arqueó las cejas. Juez de la Corte Suprema, ¿eh? No me extraña que hayan dado la vuelta al avión. Chen esbozó una pequeña sonrisa ligeramente incómoda. No había querido atención ni un trato especial. Simplemente quería el mismo respeto que se les daba a los demás pasajeros. La señora Lee regresó a la parte delantera del avión y habló brevemente con el resto de los auxiliares de vuelo. Hiro asintió repetidamente con aspecto solemne. Mientras tanto, una nueva auxiliar de vuelo había subido a bordo y estaba guardando su equipaje en el compartimento de la tripulación. Se oyó la voz del capitán. El intercomunicador suena mucho más relajado esta vez. Gracias por su paciencia. Hemos resuelto nuestro problema de personal y partiremos en breve. Nuestro tiempo estimado de vuelo sigue siendo de 3 horas y 12 minutos, lo que nos lleva a Chicago con unos 20 minutos de retraso. Auxiliares de vuelo, por favor, prepárense para la salida. Mientras el avión se alejaba de la puerta por segunda vez, Chen guardó sus documentos legales. De todos modos, no había podido concentrarse en ellos. Por la ventana pudo ver a la señora Lee y a su colega de pie en la terminal viendo partir el avión. Pensó en Valerie y sintió una punzada de compasión a pesar de todo. No había tenido la intención de que la sacaran del vuelo. Simplemente quería que la aerolínea supiera de su comportamiento para que no le sucediera a otra persona, alguien que tal vez no tuviera la confianza o los medios para hablar por sí mismo. El avión giró hacia la pista de nuevo, con los motores acelerando más fuerte esta vez. Chen cerró los ojos y se reclinó en su asiento esperando que el resto del viaje transcurriera sin incidentes. Poco sabía él que esto era solo el comienzo de una historia que pronto captaría la atención nacional. La noticia se difundió más rápido de lo esperado. Para cuando el avión del juez Chen aterrizó en Chicago, alguien ya había publicado sobre el incidente en redes sociales. Un pasajero en la quinta fila había grabado parte del enfrentamiento en su teléfono y lo compartió en línea con el título: Azafata empuja y grita a un pasajero negro. Resulta que es juez de la Corte Suprema. Por la mañana, estaba en todas partes. Los canales de noticias publicaron titulares como: Juez de la Corte Suprema sometido a discriminación en un vuelo comercial y aerolínea bajo fuego tras el incidente del juez Chen. Las acciones de la aerolínea cayeron 7 puntos antes de que el mercado hubiera abierto durante una hora.
Chen se despertó en su cama agradecido de estar en casa con su familia y abrió su teléfono para encontrar 63 llamadas perdidas y más de 100 mensajes de texto. Su esposa, la doctora Lee, cirujana pediátrica, se sentó en el borde de la cama con expresión preocupada. «Eres tendencia en Twitter», dijo, mostrándole la pantalla de su teléfono. La aerolínea emitió un comunicado a medianoche. Chen suspiró y se frotó los ojos. Todo lo que quería era volver a casa sin. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en un pequeño apartamento, Valerie miraba fijamente su teléfono con incredulidad. Su rostro aparecía en todos los sitios de noticias, capturados de sus perfiles de redes sociales antes de que pudiera hacerlos privados. La aerolínea había publicado su nombre en su comunicado oficial, indicando que había sido retirada del servicio en espera de una investigación completa. Su teléfono sonó, la quinta llamada de su madre esa mañana. Finalmente respondió: «Mamá, no puedo hablar ahora mismo. El Departamento de Recursos Humanos de la aerolínea me está citando para una reunión al mediodía». «Cariño, ¿qué ha pasado? Esto no suena para nada propio de ti». «Vale». La voz de Rie se quebró. No era como si estuvieran diciendo que solo estaba haciendo mi trabajo. La bolsa estaba en el camino y él no la movía. Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Val, te crié mejor que esto. ¿De verdad empujaste a un pasajero?» «No fue un empujón. Solo alcancé su bolsa y tal vez lo golpeé un poco». Incluso mientras lo decía, Valerie sabía cómo sonaba. No sabía quién era. «Eso no debería importar», dijo su madre en voz baja. «¿Lo habrías tratado de manera diferente si hubieras sabido que era un juez de la Corte Suprema?» La pregunta quedó flotando en el aire, incómoda y reveladora. De vuelta en casa de Chen, su teléfono volvió a sonar. Esta vez era el presidente del Tribunal Supremo llamando a Thomas. «¿Estás bien?» «He estado viendo las noticias. Estoy bien», le aseguró Chen. «Fue un incidente desafortunado, pero estoy en casa a salvo. El fiscal general me llamó. Quieren saber si te gustaría llevar esto como un asunto de derechos civiles». Chen se enderezó. «Eso parece excesivo. Acabo de presentar una queja ante él. Aerolínea. Bueno, el video lo hace ver bastante mal. Y ya saben cómo son estas cosas. La gente ya está tomando partido». Chen caminó hacia la ventana de su oficina en casa con el teléfono pegado a la oreja. Afuera podía ver furgonetas de noticias estacionadas al final de su entrada, controladas por el equipo de seguridad que conllevaba su puesto. «¿Qué bandos podrían haber?», preguntó. «Una azafata me trató de manera diferente a otros pasajeros y me puso las manos encima. La aerolínea lo manejó. Debería terminar ahí. Saben que nunca es tan simple», respondió el presidente del Tribunal Supremo. «Esto ya se está convirtiendo en una conversación sobre el sesgo inconsciente en las interacciones cotidianas. Los grupos de derechos civiles lo están llamando un ejemplo clásico de cómo los profesionales negros son tratados de manera diferente incluso cuando han alcanzado los niveles más altos de éxito». Chen se desvió. Él no había pedido nada de esto. «El director ejecutivo de la aerolínea ha solicitado una reunión con usted». El presidente del Tribunal Supremo continuó. «Están en modo de control de daños total». Al otro lado de la ciudad, en la reluciente sede de la aerolínea, el control de daños estaba en pleno apogeo. El director ejecutivo, un hombre alto llamado Gregory Wilson, caminaba de un lado a otro en la conferencia. Mientras su equipo de gestión de crisis presentaba opciones, el director financiero dijo: «Nuestras acciones han bajado casi un 8%. Los principales accionistas exigen respuestas». «¿Qué hay de la azafata?», preguntó Wilson. «¿Cuál es su historia?», preguntó la jefa de recursos humanos. «Valerie Thompson, 8 años en la empresa. En general, buenas evaluaciones de desempeño. Algunas quejas menores de clientes a lo largo de los años sobre rigidez o inflexibilidad, pero nada que haya generado sospechas. Hoy se reúne con recursos humanos y afirma exactamente que solo estaba aplicando las políticas de equipaje de mano.
Pero señor, hemos revisado las imágenes de seguridad del embarque y está claro que no estaba aplicando el mismo estándar a otros pasajeros con equipaje similar. Y varios testigos confirman que empujó al juez Chen Wilson. Se frotó las sienes. Así que tenemos un desastre de relaciones públicas y una queja legítima. Maravilloso. Justo entonces, su asistente entró apresuradamente con una tableta. Sir Valerie Thompson está en la televisión matutina dando una entrevista. Se reunieron alrededor de la pantalla para ver cómo Valerie, con los ojos rojos de llorar, hablaba con un presentador comprensivo. Yo habría actuado. Lo mismo con cualquier pasajero que rompa las reglas. Ella insistió. Ni siquiera sabía que era juez hasta después de que todo sucedió. El presentador asintió. Entonces, ¿está diciendo que no cree que la raza haya influido en cómo se acercó al juez Chen? En absoluto. Tengo amigos negros. Mi compañero de cuarto en la universidad era negro. Se trata de seguir las normas de seguridad, no de la raza. De vuelta en su casa, Chen vio la misma entrevista con una mueca. Esto era exactamente lo que esperaba para evitar un espectáculo público donde un momento de parcialidad estaba siendo analizado en televisión nacional. Su teléfono vibró con un mensaje de Rey, la azafata que había intentado calmar a Valerie. De alguna manera, había encontrado el número privado de Chen. Juez Chen. Soy Rey Lee del vuelo de ayer. Quiero disculparme de nuevo por lo que pasó. Algunos de nosotros estamos intentando organizar una reunión entre usted y Valerie. Creemos que podría haber un momento de aprendizaje aquí. ¿Lo consideraría? Chen miró el mensaje durante un largo rato. Su primer instinto fue decir que no, intentar dejar atrás todo este incidente, pero 30 años de abogacía le habían enseñado. Que a veces las conversaciones más difíciles eran las más necesarias. Empezó a escribir una respuesta justo cuando su asistente llamó con la noticia de que organizaciones de derechos civiles estaban planeando una protesta frente a la sede de la aerolínea, exigiendo cambios más amplios en la formación del personal de vuelo. Lo que había comenzado como un momento incómodo en un avión se estaba convirtiendo rápidamente en una conversación nacional sobre el respeto racial y las sutiles formas en que el sesgo podía manifestarse incluso a 30.000 pies. Pasaron 3 semanas y la historia no daba señales de desvanecerse. Si acaso, había crecido, tocando una fibra sensible en la conversación nacional sobre cómo se tratan las personas. Lo que había comenzado como un momento incómodo en un avión se había convertido en algo mucho más grande. El juez Chen se sentó en su oficina en la Corte Suprema, mirando la lluvia caer sobre Washington, D.C. Una pila de cartas reposaba sobre su escritorio, cientos de ellas de personas de todo el país que compartían sus propias historias de haber sido tratadas de manera diferente debido a su apariencia. Las había leído todas y cada una. Su secretario tocó suavemente a la puerta. Juez Chen. El auto está listo cuando usted lo esté. Chen asintió, recogiendo sus papeles. Hoy era el día en que finalmente había aceptado reunirse con representantes de la aerolínea en su sede. No había querido hacerlo, pero después de hablar con su esposa y colegas, decidió que podría ayudar a convertir este momento difícil en algo positivo. ¿Sigue la prensa acampada afuera?, le preguntó a su empleado. Sí, señor. Seguridad lo guiará por la puerta trasera. Chen suspiró. No, usaré la entrada principal. No tengo nada que ocultar. 20 minutos después, su auto se detuvo frente al reluciente edificio de cristal que albergaba las oficinas corporativas de la aerolínea. Como era de esperar, reporteros y camarógrafos invadieron la entrada. Chen salió del auto, se ajustó la corbata y caminó tranquilamente entre la multitud, ofreciendo solo un cortés buenos días a las preguntas que le gritaban. Dentro, el director ejecutivo de la aerolínea, Gregory Wilson, lo esperaba en el vestíbulo para saludarlo personalmente. Juez Chen, gracias por venir. No puedo expresarle cuánto agradecemos esta oportunidad. Chen le estrechó la mano con firmeza. Seamos claros, señor Wilson,
No estoy aquí para una foto ni para ayudar con la imagen de su empresa. Estoy aquí porque creo que tenemos la oportunidad de crear un cambio real. Wilson asintió con seriedad. Absolutamente. Precisamente por eso queríamos esta reunión. Subieron en ascensor al último piso, donde se había preparado una sala de conferencias. Chen se sorprendió al ver no solo a ejecutivos, sino también a un grupo diverso de auxiliares de vuelo, incluyendo a Rey, de su vuelo. Y sentada nerviosamente al otro extremo de la mesa estaba Valerie. Se veía diferente, ahora más pequeña, sin su uniforme y confianza. Sus ojos estaban fijos en la mesa cuando Chen entró. Wilson señaló al grupo. Juez Chen, hemos reunido a personas clave de toda nuestra empresa. Tras su experiencia, hemos pasado las últimas 3 semanas replanteando por completo nuestro enfoque de la formación. Una mujer con un elegante traje se puso de pie. Juez Chen, soy la doctora López, la nueva directora de inclusión de la aerolínea. Mi equipo ha desarrollado un programa integral que aborda el sesgo inconsciente en las interacciones con los clientes. Chen escuchó mientras describía los cambios, los nuevos módulos de formación revisados, políticas regulares, talleres y medidas de rendición de cuentas. Fue un trabajo minucioso y reflexivo. Cuando terminó, Chen asintió. Esto suena prometedor, pero las políticas por sí solas no cambian el comportamiento. El cambio real ocurre cuando las personas entienden por qué estos problemas son importantes. Es exactamente así. El doctor López estuvo de acuerdo, por eso nos gustaría pedir su ayuda. ¿Consideraría hablar en nuestra conferencia de liderazgo el próximo mes? Su perspectiva sería invaluable. Chen no esperaba esta solicitud. Miró alrededor de la mesa. Sus ojos finalmente se posaron en Valerie, quien todavía no había levantado la vista. Lo consideraré, dijo finalmente. Pero primero me gustaría escuchar a sus auxiliares de vuelo. Son los que están en primera línea todos los días. Rey habló primero, describiendo los desafíos de gestionar las diferentes expectativas de los pasajeros mientras se mantiene la seguridad y el orden. Otros compartieron historias similares, la lucha diaria de equilibrar las reglas con la conexión humana en un entorno de alto estrés. Finalmente, hubo un silencio incómodo mientras todos miraban a Valerie. Se aclaró la garganta y levantó lentamente los ojos. He pasado todos los días desde el incidente pensando en lo que sucedió, comenzó. Su voz era apenas un susurro. Al principio estaba a la defensiva. Me dije a mí misma que solo estaba haciendo mi trabajo, que habría tratado a cualquiera de la misma manera. Hizo una pausa para respirar hondo. Pero cuando me mostraron las imágenes de seguridad de cómo traté a otros pasajeros con maletas similares, no pude negarlo más. Te traté diferente y ni siquiera me di cuenta de que lo estaba haciendo. Se le llenaron los ojos de lágrimas. He completado todos los programas de capacitación sobre prejuicios que ofrecían. Incluso en mis días libres he leído libros, visto documentales, hablado con terapeutas y la parte más difícil fue enfrentar la verdad. Tenía estas suposiciones dentro de mí que ni siquiera sabía que estaban allí. La habitación estaba completamente en silencio ahora. Chen estudió su rostro mostrando un remordimiento genuino. Señor Chen. Juez Chen. Valerie continuó. No estoy pidiendo que me devuelvan mi trabajo. Ni siquiera estoy pidiendo perdón. Solo quiero que sepas que lo que pasó me cambió. Ahora veo las cosas de manera diferente y lamento mucho cómo te traté. Chen asintió lentamente. Gracias por tu honestidad. Es un buen comienzo. La reunión continuó durante 1 hora más con debates detallados sobre la implementación y la medición de la eficacia de los nuevos programas. Al finalizar, Chen aceptó hablar en la conferencia de liderazgo de aerolíneas con una condición. Me gustaría que Valerie también estuviera allí, dijo, sorprendiendo a todos. Si vamos a hablar de aprendizaje y crecimiento, mostremos cómo se ve realmente. 6 meses después, Chen se encontró embarcando en otro vuelo de la misma aerolínea. Había dado su discurso en la conferencia, compartiendo escenario con Valerie,
en una impactante sesión que desde entonces había sido vista en línea más de 2 millones de veces. La aerolínea había hecho donaciones sustanciales a fondos de defensa legal de los derechos civiles y establecido una beca para estudiantes de minorías que buscaban carreras en aviación. Mientras Chen se acomodaba en su asiento, un rostro familiar apareció a su lado. Era Valerie, ahora de vuelta en servicio de vuelo limitado después de completar su reciclaje. Buenas noches, juez Chen, dijo profesionalmente, aunque sus ojos mostraban reconocimiento. ¿Puedo traerle algo antes del despegue? Un pasajero al otro lado del pasillo notó la interacción y le susurró a su compañero de asiento. Alguien unas filas atrás levantó una grabación de teléfono del momento en que Chen sonrió cortésmente. Solo agua, gracias. Valeria asintió y pasó al siguiente pasajero, tratando a todos con la misma atención respetuosa. Más tarde, cuando el video de su breve interacción profesional se volvió viral, la gente lo llamaría un poderoso momento de reconciliación y crecimiento. Los programas de noticias lo analizarían como un ejemplo de cómo las conversaciones difíciles pueden conducir a un cambio significativo. Pero en ese momento en el avión, eran simplemente dos personas reconociendo la humanidad de cada una. Una pequeña interacción que representaba algo mucho más grande. No se trataba de olvidar lo que había sucedido, sino de aprender de ello y avanzar con una conversación a la vez.